Listo, compañera. Ujú. Ok. Listo. Siguiente, ver, listo. Buenas noches, en este caso a mí me ha correspondido entregar sobre la radiografía de tórax, la reja costal, proyecciones estándar y adicionales. Siguiente. La ubicación del paciente es en bipedestación, en la proyección AP y PA. En la proyección lateral está bipedestación y en decúbito supino, como la misma palabra lo dice, la ubicación es en decúbito supino. El KB utilizado es 120 KB en proyección AP y PA, y en proyección lateral 120 KB a 140 KB. Lo mismo en decúbito supino, en esta sería 70 KB. El MAS es de 0.5 a 1.5 MAS y en AP es de 2 a 4 MAS. En la proyección lateral tenemos de 4 a 6 MAS y en decúbito supino 5 MAS. La distancia de foco detector es de 1.50 metros en los tres casos. La incidencia del rayo se centra en la línea medial del tórax a nivel de la cuarta vértebra torácica, en la proyección de APPA. En la proyección lateral se centra en la línea torácica de medial tórax del tórax. La técnica radiográfica debe ajustarse para compensar la mayor densidad del tórax. Siguiente, compañera. En la proyección, los parámetros tenemos en la proyección AP y P, el tamaño del chasis es de 35 por 43 longitudinal, en la proyección lateral igualmente y en la de cúbito es de 34 por 23. Podemos mirar las imágenes resultantes de la proyección AP, PA, de la proyección lateral y de la proyección endocúbito supino. Los criterios de evaluación. La columna vertebral en la proyección AP debe estar centrada en la radiografía con los hombros y la pelvis bien alineados. En la proyección lateral, el paciente debe estar con posición lateral del lado izquierdo o derecho contra el receptor de la imagen. Y en decúbito supino, sobre la mesa del paciente debe de haber inspirado profundamente para que los pulmones estén bien expandidos. Gracias. Muy buenas noches. A mí me tocó estudiante 2, lo que fue la radiografía del abdomen en proyecciones estándar y adicionales. Siguiente. Eh, Tenemos el cuadro como tal de parámetros, proyecciones AP y PA, proyección lateral y el de cúbito supino. Los temas son ubicación del paciente, en este caso, pues como dice aquí, bipedestación, eso es de pie, de cúbito lateral, eso es como tal, pues acostado de lado, y el paciente también lo podemos poner de cúbito supino, como tal la palabra lo dice. El KB utilizado varía al grosor del paciente, pero más que todo está en 75 KB, en lo que es la posición a PEIPA. En la proyección lateral la tenemos entre 75 KB a 80 KB y en decúbito en 70 KB. Varía pues el grosor del paciente, sea gordo, sea obeso, sea flaco, sea de promedio normal. En el más, eso viene siendo lo que es el miliamperaje segundo. Lo tenemos que en posición AP en 16 hasta 25 miliamperaje, perdón, y en la PA entre 30 y 50 miliamperajes por segundos. En la proyección lateral lo tenemos más que todo no varía mucho, también tiene que ver mucho pues con el sistema del grosor del paciente, entre 30 y 80 miliamperios por segundo. Y en decúbito lo tenemos entre 16 a 25 miliamperios por segundo. La estancia del foco detector
del foco detector, pues más que todo no varía mucho en las proyecciones AP, ni en la PA, ni en la proyección lateral. Es entre 100 y decía que también entre 100 centímetros, 110, de 100 a 110 centímetros. Eso varía entre 40 a 43 pulgadas como tal. Y en la incidencia de rayo central, en la proyección AP, pues varía en la P y en la proyección AP y en la proyección PA, varía la posición del paciente. En ambos casos, el rayo central es perpendicular en el plano del receptor. En la proyección lateral, es útil para el paciente que no pueden permanecer de pie y se utiliza, pues, para mostrar niveles hidroaéreos o aire libre en la cavidad abdominal. En la de cúbito tenemos como tal lo que es la proyección radiográfica del abdomen en proyección anteposterior, o sea, AP. En decúbito supino, al rayo central debe ser perpendicular al receptor de la imagen. La otra imagen, por favor. No, más atrásito. Otra más atrás. Ahí está bien. Bueno, qué pena, eso ahí, qué pena. Como decía, en el trabajo tocaba poner lo que es en el abdomen y el tórax. La anterior, compañera, por favor. Que también pues teníamos que hablar cuando un paciente está en la UCI. No varía mucho como podemos ver las comparaciones en la primera a la segunda. Ahí no podemos ver mucho la diferencia. Lo único que tenemos que tener en, en, en consciente y cuidado que pues tenemos un paciente en UCI. Va a variar un poquito lo que es el kilovoltaje y el miliamperiaje por segundo. Por eso pues aquí tenemos especificado cuáles son los de la UCI, porque del resto varía prácticamente es lo mismo. Lo único que en las proyecciones y en los parámetros del paciente pues queda en decúbito, que es acostado boca arriba, y se lo puede poseer en proyecto lateral, que es izquierdo. Para utilizar se utiliza un equipo de rayos X portátiles para verlo del decúbito supino. Es lo único que cambia en la UCI en cuestión de una proyección en el abdomen. Siguiente imagen, por favor. Aquí pues tenemos lo que es el tamaño de chasis. No varía mucho en lo que es entre em, 35 por 43 centímetros. Eso viene como 14 por 17 pulgadas. En AP y en PA en 35 por 35, o sea, 14 por 14 pulgadas. Proyección lateral no cambia mucho con la AP, es de 35 a 43 centímetros en 14 y 17 pulgadas, y de cúbito supino prácticamente sería la misma forma y la misma tomaje. En imágenes resultantes tenemos en la proyección AP y en la PA, como podemos ver, una radiografía del abdomen. Está el paciente acostado, boca arriba. Esa es la imagen que nos resalta, con obviamente las imágenes tomadas del CABE y el MAS. Tenemos la proyección lateral, que está la radiografía acostado en lateral, o sea, izquierdo o derecho, pues no hay problema. Y el de cúbito supino lo tenemos aquí un poquito más intenso, obviamente también es boca arriba, para que tengamos la imagen proyectada de lo que nos pide. Y en los criterios de la evaluación se centra en la correcta técnica de la adquisición para garantizar la máxima calidad diagnosticada. En la lateral, la proyección, tenemos los criterios, se centra en la correcta posición de una cobertura anatómica y la calidad de la imagen. Y en decúbito, para terminar, tenemos lo que es la revisión de varios criterios claves y asegura que la imagen sea de alta calidad. En el siguiente cuadrito que tenemos, pues no tengo que exponerlo a mucho porque es prácticamente lo mismo, sino que son parámetros más enfocados porque el paciente va a estar acostado al 100% en imágenes, como decimos en la UCI. Ya ahí podemos verlas unas imágenes un poquito más centradas y más enfocadas, como lo dijimos, ya porque es un aparatico un poquito más específico en las imágenes para el paciente que está en UCI. Esa es mi exposición. No sé quién sigue, la compañera, podemos seguir y muchísimas gracias.
Buenas noches, a mí me correspondió hablar de la radiografía de columna cervical, proyección estándar y adicionales. En parámetros, la ubicación del paciente en proyección AP o PA es un paciente de cúbito supino de pie, el mentón elevado para evitar una superposición de la mandíbula. El KB utilizado es de 65 a 75 KB. El MA es de 12 a 20 MAS, la distancia focorreceptor de 100 a 120 centímetros. Y la incidencia del rayo central va dirigido al nivel de la C4, cartílago de tiroides, que se encuentra ahí con una angulación de 15 a 20 cefálica. En la proyección lateral, el paciente en bipedestación o al lado del interés más cercano al receptor, hombros relajados hacia abajo. El KB utilizado es de 70 a 80, el MA es de 50 a 80, la distancia foco detector de 150 centímetros y la incidencia del rayo perpendicular al nivel de la vértebra C4. La siguiente, compañera. En los parámetros, el tamaño del chasis en la proyección AP o PA es de 24 a 30 centímetros vertical. En la imagen resultante que la vemos ahí, podemos visualizar las vértebras de la C1 a la C7 que comprenden la columna cervical. También podemos observar los espacios intervertebrales y las apófisis espinosas alineadas. Los criterios de evaluación, pues se visualiza clara y simétrica de los cuerpos vertebrales, la mandíbula occipital y los no superpuestos y contrastes que permiten ver los espacios intervertebrales. En la proyección lateral, el tamaño del chasis es de 24 a 30 centímetros vertical. Podemos observar en la radiografía lateral el perfil de los cuerpos vertebrales de la C1 a la C1, con visualizaciones de los espacios intervertebrales como lo son la apófisis espinosa y los bordes posteriores de los cuerpos vertebrales superpuestos. En los criterios de evaluación miramos una superposición exacta de los cuerpos vertebrales, la visualización completa de las vértebras de la C1 a la T1, los espacios intervertebrales abiertos y se miran pues bien definidos, hombros más abajo de lo posible para no cubrir la vértebra C7. Muchas gracias. Bueno, soy estudiante 4, radiografía de columna dorsal y test de escoliosis. La proyección AP o PA, ubicación del paciente, está de pie o en cúbito o de cúbito, espalda en posición PA o frente al detector, brazos relajados. Los kilovoltajes utilizados son de 80 a 90, los miliamperajes son de 20 a 40, la distancia del foco detector serían de 180 centímetros, prefiriendo para escoliosis o 100 a 120 centímetros para proyección estándar. La incidencia del rayo central es dirigido a la T7 aproximadamente, ángulo inferior a la escápula. Y en la proyección lateral sería de pie o de cúbito lateral, brazos elevados o cruzados fuera del campo. 85 y 95 kilovoltajes, de 30 a 60 miliamperios por segundo, de la distancia del foco detector de 150 a 180 y la incidencia del rayo dirigido a la T7 perpendicular al plano detector. El tamaño del chasis para la proyección AP y la proyección lateral es de 35 a 43 longitudinal. La imagen resultante, como la podemos ver en la proyección AP, vista frontal, completa vértebras dorsales T1 y T12, alineación y curvatura. Y en la proyección lateral, perfil claro de cuerpos vertebrales y espacios intervertebrales y procesos espinosos. El criterio de evaluación es que las vértebras son visibles desde la T1 a la T12 sin rotación, escápulas fuera del campo y una buena penetración ósea. Y en la proyección lateral son las vértebras dorsales bien alineadas, sin superposición costal y buena definición en los cuerpos vertebrales. En el test de la escoliosis, igual, hacemos una ubicación del paciente AP con los brazos relajados a los lados y en la proyección lateral de pie en bipedestación lateral
brazos cruzados o elevados fuera del campo. Los kilovoltajes utilizados para la AP es de 80 a 90 y en la lateral de 85 a 95. Los miliamperajes por segundo en la P son de 20 a 40 y en la lateral de 30 a 60. La distancia del foco detector en la AP es de 180 para minimizar la magnificación y mejorar la precisión del ángulo de copa. Y en la lateral igual, 180. Incidencia en el rayo central va dirigido al punto medio entre la T1 y la L5 aproximadamente a nivel T7. Y en la proyección lateral va dirigido de la T7 perpendicular al plano detector. Y el tamaño del chasis es en la proyección AP y en la lateral 35 y 43 longitudinal o receptor digital equivalente. La imagen resultante podemos ver ahí, está la lateral y la AP, imagen frontal completa desde la columna vertebral T1 a la L5, mostrando curvaturas laterales como se puede lograr la escoliosis. Y la imagen lateral completa de la columna dorsal lumbar, mostrando la rotación y alineación sagital. Los criterios de evaluación es que en las vértebras son visibles desde la T1 a la L5 y las vértebras dorsales y lumbares bien alineadas. También me tocó la radiografía de la estudiante 5, columna lumbar y sacro, coxis, proyección estándar y adicionales. En la ubicación del paciente es de cúbito supino, AP o prono PA, piernas extendidas, rodillas ligeramente reflexionadas y en la lateral de cúbito lateral, rodillas flexionadas, brazos cruzados sobre el pecho. Y sería los kilovatios utilizados son de 70 a 80 y en la lateral de 80 a 90. Los miliamperajes por segundo son de 30 a 50 en la P y en la lateral de 50 a 80. La distancia del foco detector en las dos es de 100 a 120. La incidencia del rayo central es que en la P, la L3, 4 centímetros sobre las crestas ilíacas para la columna lumbar, de 8 a 10 centímetros bajo las crestas para el sacro y coxis. Y en la proyección lateral, L3 para la lumbar y entre las crestas ilíacas y borde inferior del sacro para sacro y coxis. El tamaño del chasis o detector en las dos es la de 35 a 43, vertical. La imagen resultante, como la podemos ver, son cuerpos vertebrales lumbares y procesos espinosos, discos intervertebrales, sacro y coxis. Y en la lateral, perfil de cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales, sacro y coxis. Los criterios de evaluación son visualización clara del L1, S1, simetría de procesos transversos, espacios intervertebrales visibles sin rotación. Y en la lateral, visualización clara del L1 al S1 en perfil, espacios intervertebrales abiertos. Muchas gracias.